Hola, es un gusto estar presentes en este Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, celebrado en Atenas, Grecia. Los académicos y profesores que desarrollamos esta investigación son la maestra Claudia Lisbeth Reyes Montúfar, la doctora Mirna Iselda Maver Alba y su servidor Miguel Ángel Ortiz Gil. Este proyecto lo realizamos al interior de la Universidad de Guanajuato con apoyo de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, ASPAU. Nuestro trabajo tiene como título Desequilibrio en los sistemas de pensiones de las universidades públicas de México, grado de satisfacción al aportar al Fondo Auxiliar Solidario para el apoyo al pago de complemento de pensiones de los trabajadores de la Universidad de Guanajuato a 3 años de su. Para ninguno de nosotros es una sorpresa que a nivel internacional y en nuestro país, México, hay una crisis financiera en los sistemas de pensiones. Y la Universidad de Guanajuato no es la excepción. Hay diferentes variables, pero se distinguen dos: el incremento en la esperanza de vida y la insuficiencia de la aportación a estos sistemas. A mediados del siglo XX, la esperanza de vida apenas alcanzaba 50 años. Sin embargo, actualmente esta esperanza de vida ha sido aumentada a 75 o 80 años. Esto hace que los sistemas de pensiones tengan déficits económicos. Hasta el 2017, diferentes universidades públicas de nuestro país, México, tenían problemas. La de Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Baja California, Yucatán, Coahuila, la Michoacana, Morelos, Nayarit. Ya que todas estas instituciones tenían un déficit que equivalía al 2% del Producto Interno Bruto y representaba 3 veces más del presupuesto asignado para la educación superior en el 2017 en México. La Universidad de Guanajuato también tenía su problemática y ya del presupuesto federal que se le asignaba para realizar todas sus funciones sustantivas, entre ellas el pago de la nómina, estaba ocupando el 40.6% para el pago de nómina integrada del personal activo, tanto de pensiones y personal activo. Esto equivale a 500 millones de pesos anuales. Fue por eso que se realizó una reforma al sistema de pensiones y jubilaciones de esta institución, la cual cambiaba las condiciones, montos y requisitos para lograr pensionarse. Este proyecto pretende evaluar la percepción del académico desde una perspectiva de estabilidad laboral y social después de la entrada en vigor de este fondo. Nuestro objetivo general era evaluar desde la percepción de los académicos el funcionamiento de la reforma de pensiones y jubilaciones de la Universidad de Guanajuato en aspectos referentes a la estabilidad laboral dentro de la institución. En nuestro país existen varios sistemas de pensiones contributivas federales y estatales, administrados por diversas instituciones. Según datos del INEGI, del total de las personas mayores de 60 años, solo el 24 de estos contaban con una jubilación o pensión. En cualquiera de sus variantes, los sistemas de pensiones son un elemento importante de seguridad social. Su estatus requiere ser comprobado periódicamente, pues emite señales importantes en cuanto al estado de la protección social en el país. Por lo general, el desempeño de los sistemas de pensiones pueden evaluarse considerando 3 grandes aspectos: cobertura, suficiencia y sostenibilidad. En el tema de las universidades públicas,
La falta de atención, el ignorar los estudios actuariales y el bajo perfil presupuestal a la seguridad social ha permitido que se acrecente esta problemática en estas instituciones. En cuanto a las personas de 60 años y más, una institución denominada CEPAL señala que para el 2015 los varones y las mujeres que pertenezcan a este grupo etario representarán el 9% y el 11%. Sin embargo, para el año 2100 tendrán una presencia en el total de la población del 29 y el 35% respectivamente. Va a ir aumentando la esperanza de vida. Se considera que para el año 2050 la esperanza de vida sea de 83 años para mujeres y de 79 años para hombres. En nuestro país existen diferentes instituciones que protegen la seguridad social. Uno de ellos es el IMSS y el ISSSTE. Diferentes instituciones públicas o privadas cotizan a estas instituciones para afianzar y proteger sus esquemas de seguridad social, sus sistemas de pensiones. Sin embargo, todos estos sistemas han sido reformados, han sido a nivel político modificados. En 1997 el del IMSS y en el 2007 el del ISSSTE. ¿Cuáles fueron las modificaciones más representativas? La creación de las AFORES, las famosas cuentas individuales, donde el trabajador ahorra para su jubilación o su pensión. El aumento de la edad para pensionarse a 65 años de edad, el incremento de las aportaciones de los trabajadores y una característica desafortunada es que la tasa de retorno será menor a la del último salario. Se calcula una tasa de retorno del 30%. Es decir, si un trabajador de manera activa ganaba 10,000 pesos mexicanos, al momento de jubilarse solamente tendría 3,000 pesos mensuales. Esto se reduce su tasa de retorno, su jubilación y su pensión en este esquema. Sin embargo, en el análisis que hicimos, que fue de la Universidad de Guanajuato, este está dentro de un esquema de seguridad social, dentro de una institución que se llama ISEC, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Y en este hubo también modificaciones en el 2002 y en el 2014. Aquí los aspectos más importantes es que el trabajador aporta el 16.5% de su salario base y el ISSSTE topa la pensión a 10 salarios mínimos mensuales, lo equivalente a $1,792. Aunque los trabajadores tienen garantizada su pensión, su sueldo base, con el ISEC, no sucede lo mismo con el complemento de jubilación. Este se refiere al pago de prestaciones, el cual tiene complicaciones financieras para la Universidad de Guanajuato hasta antes del 2016. Este es un ejemplo donde les quiero mostrar a qué me refiero con el complemento de pensiones que otorga la Universidad de Guanajuato en base a su contrato colectivo de trabajo. Y esto se refiere a lo siguiente con este breve ejemplo. Un trabajador que tiene un salario mensual de 18,745 pesos mexicanos con un salario base de 10,000 pesos, si ingresó antes del 2002, cotiza el 16.5% de su salario base, donde el ISEC solamente le reconoce el 70%.
que equivale a 7,000 pesos. Y el resto de sus prestaciones atadas al salario, 11,745, lo cubre la Universidad de Guanajuato con sus recursos, lo cual es el famoso complemento de pensión. Para las generaciones que ingresaron después del 2002, afortunadamente el ISEC les reconoce el 100% de su salario base, los 10,000 pesos, y hacen una aportación del 16.5 sobre este salario. Sin embargo, el resto de las prestaciones que están atadas al salario, como es la prima de antigüedad, la ayuda para publicación, superación académica, despensa y prestaciones adicionales, las tiene que pagar la institución. Es lo que denominamos como complemento de pensión. Por lo cual, al entrar en el 2017 la reforma de este sistema de pensiones en esta institución modificó algunas características y condiciones y dividió a la población o a la comunidad trabajadora en tres grandes generaciones. La generación que ya estaba jubilada o que ya tenía el tiempo para jubilarse, se quedó con las mismas condiciones que indicaba el contrato colectivo de trabajo vigente. Su pensión sería dinámica, es decir, se aumentaría en base a los incrementos salariales logrados por la base trabajadora activa y se jubilarían con el sueldo más alto de los últimos 3 años. Para la generación actual, es decir, los trabajadores que estaban activos, ellos comenzarían a aportar el 8% de sus prestaciones, no de su salario nominal, de las prestaciones atadas al salario. Al mismo tiempo, se llevarían el promedio salarial de los últimos 3 años. Sus incrementos, una vez jubilados, serían a través de los incrementos que lograra la base trabajadora y habría un tope que es el nombramiento de profesor titular C, tanto para trabajadores académicos, administrativos y de confianza. Este tope es aproximadamente de $2,827. Para las generaciones futuras, es decir, aquellos compañeros que entraron a laborar después de la firma de esta reforma, ellos tendrían que aportar el 8% también de sus prestaciones atadas a salario, jubilarse con el promedio de los últimos 5 años. Sus incrementos, una vez jubilados, sería a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor y con un porcentaje del 93.5% de su complemento de pensión y el 100% que otorga el ISEC. Estas eran las características del sistema que se reformó. A partir de la entrada de vigor en el 2018 de este sistema, se comenzó a descontar el 8% de prestaciones atadas al salario, se comenzó a capitalizar un fondo y a 3 años de su creación hicimos una intervención de tipo transversal, descriptivo, en el cual encuestamos en el 2020 a 264 académicos. De estos 264 académicos respondieron una encuesta con formato de Likert, donde dieron respuestas a diferentes planteamientos. A cada participante se le mandó de manera anónima la encuesta digital, donde se les solicitaba su consentimiento informado, se les informaba del objetivo del estudio y se les daba la garantía de la confidencialidad de este instrumento. De los 2,300 afiliados a las PAUC, 264 respondieron esta encuesta.
¿Qué resultados obtuvimos? Tuvimos la participación del 53% de académicos varones y un 47% de mujeres, con un rango de edad muy heterogéneo. En cuanto a su antigüedad laboral dentro de la institución, en un rango de 21 a 30 años de antigüedad, el 13%. Es la población que está más cercana a poder gozar del derecho de jubilarse o pensionarse. Sin embargo, un 42% tienen menos de 10 años de antigüedad. Será la generación que estará aportando por un mayor tiempo a este fondo de jubilaciones y pensiones, aportando el 8% de sus prestaciones atadas a su salario. En cuanto a nombramientos, la Universidad de Guanajuato tiene 6 categorías. El mayor número de participantes fueron profesores de tiempo parcial, el 50%, que son los que perciben menos salario. Sin embargo, su aportación a este fondo es proporcional a su salario, ese 8%. Y también cabe señalar que casi la mayoría tiene alguna otra fuente de trabajo y por ende algún otro sistema de protección de seguridad social para pensionarse o jubilarse. El resto de los nombramientos, 24% profesores titulares, 14 profesores asociados, 5.8 académicos que participaron, que son nombramientos de tiempo completo dentro de la institución. Mientras que por perspectiva de género, las mujeres, el 48.8%, y en hombres, el 40.8%, perciben estar totalmente de acuerdo con la formación y entrada de funcionamiento de esta reforma que previno una crisis financiera dentro de la institución. Por otra parte, el 47.7% de la población estudiada consideró estar satisfecha en aportar el 8% de sus prestaciones atadas al salario para la creación y fortalecimiento del fondo de pensiones, mientras que solo el 3.8% estuvo totalmente en desacuerdo. Por último, el punto de vista que tiene la población analizada respecto a la creación y funcionamiento de esta reforma es que el 48.5% está de acuerdo en tener mayor seguridad al recibir su pensión al momento de retirarse de la institución, mientras que solo el 3% está totalmente de desacuerdo. Esto pone de manifiesto que después de 3 años de creación del fondo de pensiones, está en un proceso de capitalización y un bajo porcentaje del fondo está siendo tomado para disminuir los pasivos que hasta el 2016 eran de 495 millones de pesos del gasto ordinario para el pago de jubilaciones y pensiones, y que día a día se incrementa ese gasto con el nuevo personal que accede al derecho a jubilarse, partiendo de la base de que de esta prestación jamás ha sido fondeada desde que se creó. La existencia de este fondo permitirá a la institución disminuir el subsidio que actualmente cubría, dando solidez a la institución para realizar el resto de sus funciones sustantivas. Se logra concluir con estos resultados que es posible modificar las proyecciones que ahora dejan al menos a 14 de las 34 universidades públicas estatales sin fondo para pagar pensiones de sus extrabajadores. La implementación de esta reforma en esta institución está permitiendo realizar reajustes en sus finanzas, mismos que contribuyen a darles una mayor sustentabilidad financiera, así como los resultados de nuestra investigación demuestran una apreciación positiva por los académicos en ámbitos sociales y laborales, ya que bajo el contexto actual que está viviendo
otras instituciones universitarias públicas en México que no han tomado medidas correctivas sobre el tema de pensiones y que las tiene actualmente en crisis financieras. Es importante que cada universidad pública mexicana realice un diagnóstico situacional de su sistema de pensiones y que analice estrategias de manera conjunta con los sindicatos para buscar soluciones financieras que permitan la estabilidad laboral y el respeto de los contratos colectivos de trabajo, privilegiando el diálogo y la negociación colectiva para beneficio de la institución y de los trabajadores. Que el gobierno no afronte el costo financiero de los sistemas pensionados que no han sido reformados, que las universidades públicas comiencen a fondear sus sistemas de pensiones. Queda mucho que analizar en este tema, de investigar, analizar cuestiones financieras, hacer trabajo colectivo y colaborativo entre sindicatos, gobierno y instituciones para incentivar recursos públicos en los sistemas de pensiones ya constituidos, crear una comisión multidisciplinaria que genere iniciativas de políticas pensionarias pertinentes, alentar la creación de los fondos de pensiones en las universidades públicas, que la administración de estos fondos sea por un comité técnico donde tenga la participación de los trabajadores con reglas claras y transparentes, que el gobierno federal siga estimulando con reformas estructurales a los sistemas de pensiones de estas universidades. Agradecemos mucho su atención para esta investigación. Quedamos a la orden para sus dudas o inquietudes. Muchas gracias. Hasta luego.